Página 76. La historia del dinero, por Jack Beaterford, 1997. Capítulo 3. La prematura muerte del dinero. 3.1. Juno Moneta. Que perezca el dinero contigo. Hechos de los Apóstoles. 8:20. Las ruinas añosas de la época imperial yacen diseminadas en el centro de la Roma actual, como huesos de ballena que hubieran ido desgastándose en un litoral rocoso y hubieran sido despojados de todo residuo por las aves y los roedores que edifican sus nidos y madrigueras entre los desperdicios. El Coliseo se yergue como la mayor de las ruinas, símbolo de la civilización romana en su apogeo arquitectónico y de su decadencia moral. Los ingenieros romanos convirtieron el piso del anfiteatro en un gran acuario en el que se llevaban a cabo simulacros de batallas acuáticas, con muertes y sangre auténticas. Un vasto sistema de pasadizos subterráneos y jaulas mantenían encerrados a los animales y los gladiadores, y varias compuertas los empujaban repentinamente a la arena, entre los bramidos entusiastas de la multitud, siempre dispuesta a nuevas sorpresas. Los emperadores importaban leones, tigres, elefantes, rinocerontes, avestruces, cocodrilos, osos y otros animales exóticos para que libraran combates entre sí y contra seres humanos. Enanos combatían contra osos. Pigmeos africanos se enfrentaban con pálidos gigantes celtas. Los gladiadores perseguían a los cristianos por la arena, hiriéndolos hasta matarlos o dejándolos allí para que fueran atacados y devorados por animales hambrientos. Vamos a ver. ¿Es cierto que los romanos mataban cristianos en el Coliseo solo por diversión? La AI buscará las fuentes. No es del todo cierto que los romanos mataran cristianos en el Coliseo solo por diversión. Aunque hubo persecuciones y ejecuciones de cristianos en Roma, la idea de que fueron sistemáticamente lanzados a los leones en el Coliseo como espectáculo es más mito que realidad. Lo que sabemos históricamente. Persecuciones reales. Los cristianos sí fueron perseguidos en ciertos periodos, especialmente bajo emperadores como Nerón, tras el incendio de Roma en el año 64 d. Sí. Hubo ejecuciones públicas, algunas crueles, en circos y anfiteatros, pero no hay pruebas sólidas de que el Coliseo fuera escenario habitual de martirios cristianos. El mito del Coliseo. La imagen de cristianos devorados por leones en el Coliseo proviene más de la tradición cristiana medieval y del arte del siglo XIX, E.J. El famoso cuadro de Christian Martyrs Last Prayer de Jean-Léon Jerome, Q de Fuentes Romanas Directas. Historiadores señalan que no existe evidencia arqueológica ni documental que confirme ejecuciones masivas de cristianos en el Coliseo. Lo que sí ocurría en el Coliseo. Combats de gladiadores. Cacerías de animales exóticos, venaciones. Ejecuciones de criminales y prisioneros de guerra como parte del espectáculo. Estos actos eran vistos como entretenimiento y afirmación del poder imperial. ¿Por qué se difundió la idea? Por tradición cristiana, los primeros mártires fueron recordados como víctimas de la brutalidad romana, y con el tiempo se asoció el Coliseo como símbolo de esa persecución. Arte y literatura, pinturas, novelas y películas, como Quo Vadis, reforzaron la imagen de cristianos devorados por leones en el Coliseo. Turismo y memoria. El Coliseo se convirtió en un lugar de peregrinación simbólica para recordar a los mártires, aunque la evidencia histórica es débil. Conclusión. Sí hubo persecuciones y ejecuciones de cristianos en Roma, pero no hay pruebas de que fueran realizadas en el Coliseo como espectáculo regular por diversión. La idea es más un mito cultural y religioso que una realidad histórica comprobada. El Coliseo fue escenario de violencia pública, pero principalmente contra gladiadores, criminales y prisioneros, no específicamente contra cristianos. Fuentes. Live Science, Horrors of the Colosseum. Visit Rome, Christian Martyrs and the Colosseum. Walks of Italy. Colosseum Facts You Might Have Wrong. El autor escribe. La construcción del Coliseo, oficialmente conocido como el Anfiteatro Flaviano de Roma, se inició el año 69 de nuestra era, durante el reinado de Vespasiano, y concluyó una década más tarde, durante el reinado de Tito, quien lo inauguró con un ciclo de 100 días de representaciones religiosas, juegos de gladiadores y otros espectáculos. El nombre vulgar con el que llegó a ser conocida la estructura incluso en la era romana, probablemente deriva del término colossus, en alusión a la enorme estatua del emperador Nerón próxima a la arena. El Coliseo tenía capacidad para unos 45.000 o 50.000 espectadores y,
Para resguardarlos del fiero sol veraniego, los operarios desplegaban un gran techo de lona sobre el público. Durante el medio milenio en que se lo utilizó, experimentó 7 grandes renovaciones, pero al caer Roma acabó transformado en una verdadera cantera de las futuras generaciones, que requerían de piedras para edificar. Hoy en día, solo permanece en pie un tercio de la estructura original. Pese a las sangrientas historias asociadas al Coliseo y a su importancia simbólica para el cristianismo como un sitio donde incontables santos y mártires encontraron una muerte espeluznante, la estructura fue mucho más un síntoma que la causa de la putrefacción romana. Detrás de la evidencia de la sangre reposa otra historia, la de una economía aparentemente fuera de control, una situación en que las entretenciones bizarras del Coliseo y la persecución de los cristianos parecían algo muy normal. Para entender el pulso económico y la historia del dinero en Roma, a la par que la causa última del colapso del imperio, debemos mirar más allá del Coliseo, hacia el Monte Capitolino, morada del gran dios Júpiter Capitolino, la deidad oficial de los juegos que se celebraban en el Coliseo. Aunque es la más baja de las 7 colinas de Roma, Monte Capitolino siempre ocupó el primer lugar en importancia, pues allí se hallaban la gran ciudadela de Roma y el Capitolio, el principal templo del imperio. El templo servía de morada al rey de todas las deidades, Júpiter Optimo Máximo, que ocupaba el centro del templo. Las cámaras colaterales honraban a Minerva, la diosa de la sabiduría, y a Juno, la hermana y consorte de Júpiter y madre de Marte. Juntos, Júpiter, Juno y Minerva conformaban la Trinidad romana conocida como la Tríada Capitolina, pero cada una de ellas se presentaba con varios y muy diversos aspectos, con diferentes apodos para cada uno. El dinero ocupaba un lugar sagrado en muchos templos, pero particularmente en el dedicado a Juno Regina, la alta diosa romana que dominaba en los cielos como su reina y ocupaba una posición similar a la de Hera, la esposa de Zeus, en la mitología griega. Juno representaba el genio de la femineidad y era la patrona de las mujeres, del matrimonio y la procreación. Como Juno Prónuba supervisaba los acuerdos matrimoniales, como Juno Lucina protegía a las mujeres embarazadas, y como Juno Sospita presidía el trabajo y el nacimiento de los hijos. Por extensión de su papel como protectora de las mujeres y guardiana de la familia, Juno se convirtió en la patrona del Estado romano. Según los historiadores romanos, en el siglo IV a.C., los intensos graznidos de los gansos sagrados en torno del templo de Juno en Monte Capitolino advirtieron al pueblo de un inminente ataque nocturno de los galos, que escalaban en secreto las murallas de la ciudadela. A partir de este hecho, la diosa adquirió incluso otro apodo, el de Juno Moneta, por el latín monere, poner sobre aviso. Como patrona del Estado, Juno Moneta regía sobre múltiples actividades, incluida la función primordial de la emisión de moneda. En el año 269 a.C., los romanos introdujeron una nueva moneda de plata, el denario, que fabricaban en el templo de Juno Moneta. La moneda llevaba la imagen de la diosa y su apodo, Moneta. De su primer nombre, Juno, se deriva la denominación del mes de Junonius, o junio, el más auspicioso para los casamientos. De moneta, pues, que a su vez deriva del término latín para poner sobre aviso, provienen los términos ingleses actuales mint, acuñar, y money, dinero, así como el castellano moneda. Desde la época clásica más temprana el dinero resultó muy cercano a lo divino y a lo femenino. Podemos aún apreciar ese nexo en palabras relacionadas con el dinero en las lenguas europeas, habitualmente femeninas en su género, como ocurre con la moneda en castellano y die Mark, marco, y die Münze, moneda, en alemán. La fundición y reemisión frecuente de monedas mantuvo la casa de moneda del templo de Juno Moneta en operaciones casi todo el tiempo, ya fuera que aumentase o no la provisión de oro y plata. Pareciera que las monedas afloraban como un arroyo incesante de la casa de moneda, y es del término latino currere, que significa correr o fluir, que se deriva al término inglés actual de currency, moneda o divisa, junto con palabras relacionadas como current y courier. Las devaluadas monedas afloraban como un gran riachuelo del Monte Capitolino para difundirse por todo el imperio. Hoy, el templo de Juno Moneta, la fuente del gran arroyo por el que fluía la moneda romana, ha dado paso a la antigua pero feísima iglesia de ladrillo de Santa María en Araceli. Siglos atrás, los arquitectos que la diseñaron incorporaron las ruinas del antiguo templo al nuevo edificio. Sin embargo, con tantos y tan atractivos e impresionantes lugares diseminados por toda la ciudad, el sitio de la antigua casa de moneda atrae hoy escasa atención.
Página 79.